Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. En el libro de Isaías, capítulo 64, verso 6, encontramos una frase que debería perturbar o al menos llamar a la reflexión a todos nosotros. El texto aludido dice lo siguiente: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras injusticias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Cierta vez, durante un evento sobre seguridad ciudadana celebrado en la Universidad Estatal de Guayaquil, en el que yo actuaba como moderador, ante la presencia de autoridades universitarias, ciertos políticos y el fiscal provincial del Guayas, acudí a este versículo para hacerles ver cómo Dios mismo se refiere a eso que nosotros llamamos justicia, y al escucharme se quedaron intrigados, preguntándome luego si eso realmente decía el pasaje bíblico, confirmando por mi parte lo dicho, agregando que en aquellos tiempos no existían los delicados rollos de papel higiénico o de baño, como se conocen ahora, y que se utilizaban para hacer la higiene eran trapos que son los llamados trapos de inmundicia a los que se refiere el versículo, haciendo alusión a lo que es nuestra justicia. Por lo dicho, debe quedar en claro qué es lo que quiere decir el versículo, ¿verdad? Lo sucedido en el Ecuador hace poquísimos días dentro del operativo denominado Metástasis ya nos llama la atención de muchos, pues desgraciadamente poco a poco nos estamos acostumbrando a la maldad institucionalizada. Sin embargo, en este nuevo drama hay particularidades que deben ser resaltadas para no convertirnos en meros espectadores sin criterio y aprovechar la oportunidad de ahondar en la letrina putrefacta donde han hundido al país ciertos funcionarios públicos, esos que les gusta llamarse y ser llamados autoridades, esos mismos que algunos ingenuos hermanos creen que debemos obedecer, pues creen que es lo correcto, atendiendo un pasaje falseado por intereses del poder político religioso de aquella época cuando se escribió. Cuando la sabiduría escapa por una puerta, la torpeza entra de inmediato en su reemplazo. Pese a que la Biblia nos alerta en muchos pasajes sobre la maldad del hombre, sobre sus yerros, sus ambiciones desmedidas y sus pasiones desenfrenadas, muchos siguen embobados queriendo creer que la vida es un hermoso y colorido parque infantil lleno de inocentes niños de corta edad que no conocen la maldad. El operativo llamado Metástasis, iniciado hace pocos días, no pudo ser bautizado de una forma más real, justa y precisa, y ha puesto al Ecuador en boca de todo el planeta, pues si bien es cierto, en todas partes se dan casos de corrupción en la policía, en las Fuerzas Armadas, en el sector administrativo, en cualquier función del gobierno, incluyendo la función judicial, este escandaloso caso supera de lejos a todos los demás, pues involucra a una gran cantidad de funcionarios públicos de diversos organismos y niveles, como son altos jueces de la Corte, altos mandos policiales, abogados en libre ejercicio y hasta al propio presidente del Consejo de la Judicatura. Esto es, ni más ni menos que al máximo organismo de control sobre la función judicial. Bien puesto entonces el nombre de metástasis, ¿verdad? Pues una metástasis es un estado de salud en el cual el organismo de un paciente de cáncer ha sido invadido por el mal a otros órganos distintos al que la enfermedad empezó, y generalmente marca una destrucción total sin esperanzas de volver a recuperar la salud. Jacinto Benavente, famoso dramaturgo español, escribió: lo peor que hacen los malos es obligarnos a dudar de los buenos.
Pero así como el cáncer no aparece de la noche a la mañana, sino que es el resultado de largos años de toxicidad e inflamación que van ocasionando un deterioro celular paulatino, tampoco el cáncer social aparece súbitamente como por arte de magia o simple mala suerte, sino que se va germinando en el seno familiar, contaminando la academia, los gremios profesionales, las instituciones civiles, policiales, militares, etc. Hace no menos de 30 años, un empresario alemán, dueño de varias compañías con domicilio en Guayaquil, quien era mi cliente, me comentó: en el Ecuador todo está podrido. Donde uno pone el dedo, sale pus. Así lo dijo. Yo era entonces aún joven y soñaba con que las cosas podían cambiar. Desde aquel tiempo hasta el presente, las cosas ciertamente han cambiado, pero para peor. Y luego de atravesar por ciertas administraciones públicas que pactaron con las pandillas y los carteles de la droga, dándoles incluso estatus especial dentro de la sociedad y metiéndolos en la política, tenemos ahora un país donde se vive a sobresaltos y nadie está seguro en ningún lugar, donde los mismos ecuatorianos que viven fuera del país temen regresar a su patria. Pero no solo se trata de las pandillas y los carteles unidos a ciertos funcionarios públicos corruptos, y entre ellos narcogenerales, entre otros. La delincuencia organizada tiene un gemelo que ha crecido a la par en forma un poco más discreta, y es aquella donde participan jueces, fiscales, abogados y clientes, pero en casos particulares. Hace cierto tiempo tuve la oportunidad de intercambiar unas palabras con un abogado que representaba a la parte contraria a la cual yo defendía. Y en medio de la conversación me confesó que él había sido juez y lo habían destituido, seguramente no por ser un angelito, pero que estaba gestionando su reintegro y se le estaba dificultando ya que le habían pedido $30,000 para complacerlo. En otra oportunidad, otro abogado, quien había sido fiscal asimismo de la parte contraria que yo litigaba, se encontraba a punto de ser reintegrado luego de pagar cierta cantidad de dinero. ¿Creen ustedes, amigos míos, que nuestra sociedad puede avanzar hacia un estado mejor cuando el Consejo de la Judicatura y organismos encargados de velar por la justicia comercian así, con cargos de tanta importancia para la seguridad ciudadana? La Biblia nos habla claramente de la maldad del hombre en el libro de los Proverbios, en el capítulo 20, verso 6, que dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre bueno, ¿quién lo hallará? La caída de la gracia de Dios por parte del hombre trajo consigo de forma inmediata todo tipo de maldad, y se evidencia desde el asesinato de Abel por su hermano Caín. En Mateo 24, verso 7, leemos acerca de los postreros tiempos que dicen: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Y en el verso 10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y en el capítulo 10, verso 21 del mismo evangelio, según Mateo, dice: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Por su parte, la versión del evangelista Lucas, en el capítulo 21, los versos 10, 11 y 12, nos advierten lo siguiente: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. De manera que el mundo entero se encuentra bajo terribles pronósticos o profecías
como lo quieran ustedes llamar, porque la maldad se ha multiplicado tremendamente porque vivimos los últimos tiempos. Pero la corrupción política no es nueva en el mundo, de hecho es tan vieja como la presencia del hombre sobre la faz del planeta. Y el soborno o coima es una de las formas más comunes de corrupción, tanto ayer como hoy. Una vez más, en el libro de Isaías, capítulo 33, versos 15 y 16, el insigne profeta nos enseña: el que rehúsa ganancias fraudulentas, el que se sacude la palma de la mano para no aceptar soborno, el que se tapa los oídos para no escuchar hablar de la maldad y cierra sus ojos para no ver el mal, ese morará en las alturas, subirá a refugiarse en la fortaleza de las peñas, se le dará su pan y tendrá el agua segura. Por su parte, en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio, que son parte del Pentateuco o de la también llamada Torá hebrea, tenemos varias ordenanzas de Dios respecto a la conducta que debemos observar ante el hurto, el fraude y el soborno. Y quien haya creído que en tiempos del antiguo Israel, cuando aún no tenía un rey y era gobernado por jueces, no hubo corrupción, se equivoca. En el libro primero de Samuel, capítulo 8, versos del 1 al 3, encontramos la siguiente cita. Y aconteció que cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito era Joel, y el nombre del segundo, Abías. Y estos eran jueces en Berseba. Mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, sino que se desviaron tras las ganancias deshonestas, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Una de las cosas que molesta a la iglesia, pero que están allí en la historia, para que cualquiera en cualquier tiempo le dé un vistazo, cualquiera, claro, que deje a un lado sus fanatismos religiosos y abra sus ojos, pueda conocerlas. Es la corrupción que en múltiples ocasiones se ha detectado en el seno del Vaticano. Pero si esto es verdad, no se quedan atrás los vergonzosos escándalos suscitados por pastores protestantes que no solo viven del lucro descarado mientras sus feligreses padecen necesidades, sino que se han levantado los fondos de la iglesia que pastorean y han huido con ellos fuera del país. Y esto no ha sucedido en lugares remotos, sino aquí mismo en nuestro país, en el Ecuador. Si así son las cosas entre quienes dicen conocer a Dios y servir a Cristo, ¿qué podríamos esperar de quienes están en el mundo secular ocupando cargos públicos? Estamos en un estado de verdadera metástasis y tenemos que poner hoy, más que nunca, atención a las palabras dichas por el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 12, que dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Oremos. Padre de toda gracia, te pedimos que dentro de este estado de corrupción extrema en el que ha caído nuestra nación, tengas misericordia de tus hijos, que nos protejas de la violencia y de la maldad, y que permitas que hombres y mujeres buenos, inteligentes y capaces tomen en sus manos la administración pública, dándoles sabiduría para que hagan las cosas correctamente, sabiendo que tú vigilas todos sus actos y que no dejarás sin castigo al impío. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.